La semana sucede que te renuncia un ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es así, Franco Misraji? Buen día. Así es, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, no sé si no es mucho decirle ministro de la Corte Suprema de Justicia. El abogado del Opus Dei que fue metido por decreto en comisión en el alto tribunal, ¿no? Pero bueno, es verdad. Viene con todo, vos Misraji, viste, claro, la línea editorial, por favor. Tranquilo. Datos, no opinión. Tranquilo, viniste. Todos datos, no opinión. Pero bueno, así es. En el día de ayer el abogado Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable a un cargo, a un cargo en el que nunca tendría que haber estado, ¿no? Que es el de ministro cortesano. Bueno, fue designado, como decíamos, en comisión el 25 de febrero pasado, asumió 2 días más tarde. Los 3 ministros de la Corte, esto es importante destacar, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Carlos Rosenblatt, le tomaron juramento, los 3, validando de alguna manera el decreto presidencial. Digo de alguna manera porque la inconstitucionalidad de esa decisión está hoy en tribunales y puede ser muy importante para lo que viene. ¿La inconstitucionalidad de la decisión de los jueces que le tomaron juramento? No, de la designación por decreto. No, porque pienso, no puede haber ni ahí represalia contra, digamos, algún tipo de sanción a los jueces que avalaron y le tomaron juramento, porque era un decreto completamente válido. Claro, la discusión en torno a esto es García Mansilla y también el gobierno en la causa que abrió Alejo Ramos Padilla en la Justicia Federal de La Plata, consideran que justamente este acto de toma de jura legitimó la designación. Okay. Y digo, la pregunta, y es, porque ahora lo que yo quiero hablar son los interrogantes que se abren a partir de ahora con justamente este paso al costado de García Mansilla, que por lo que me decían en la Corte ayer todavía no está efectivo porque se tiene que publicar en el boletín oficial. De hecho, cuando yo veo la nota, consulto en la Corte y me dicen, no, esto vía Poder Ejecutivo. De hecho, la nota está dirigida a Javier Milei, se tiene que publicar en el boletín oficial y ahí nos vamos a notificar todos. Ah, ok. O sea, no es una nota. Sigue estando. Y, a ver, no puede firmar. Papeles. Sí, claro, antes fue designado, el decreto está vigente, hasta que no se le acepte la renuncia formalmente, sigue estando. Lo cierto es que el Senado le bochó de manera abrumadora, ¿no? El pliego, 51 votos en contra, y tiene una medida cautelar en contra por la cual no puede firmar por 3 meses en la Corte. Y ahora, obviamente, tan acorralado, presenta esta renuncia indeclinable. Pero decía, estuvo 39 días, firmó 215 fallos, y acá se abre... ¡Qué eficiente, loco! Labure. ¿Y los leyó todo? Sí, bueno, qué sé yo. Pero bueno, tienen un equipo, cada ministro cortesano que trabaja. Vamos, 4, son 5, 6 por día, más o menos. Entonces, se firman en la reunión de acuerdo, los van trabajando, van tramitando por vocalía, se juntan las reuniones de acuerdo y firman. Las reuniones de acuerdo son los jueves. Vamos a ver qué pasa este jueves que viene. Pero, los interrogantes que se abren a partir de esta partida, mirando para adelante, es primero, ¿qué pasa con estos 215 fallos? Claro. ¿Son válidos o son inválidos? ¿Se pueden cuestionar? ¿Se pueden cuestionar todos o alguno de ellos? Por otro lado, la Corte vuelve a quedar con 3 integrantes. No los mencioné recién, Rosati, Rosenblatt y Lorenzetti. Y tiene causas tremendamente importantes para resolver. Por ejemplo, el caso de Vialidad y la libertad de Cristina. Si no se ponen de acuerdo, tienen que intervenir con jueces. ¿Puede la libertad de Cristina estar en manos de 3 jueces o incluso de conjueces? ¿Qué papelón? ¿Sería legítimo también eso para el devenir de las instituciones? Y otra pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a cubrir las 2 vacantes que hay en la Corte? ¿Va a arriesgar de vuelta esa jugada legislativa? Bueno, vamos a intentar despejar algunos de estos interrogantes, o por lo menos charlar sobre ellos para, contarles. Está en una nota publicada en el Destape donde profundicé sobre todos estos temas que pueden leer, pero hablé con distintas fuentes y podemos avanzar en torno a esto. Primer punto, en lo que hace a los 215 fallos. Bueno, ahí depende la visión del constitucionalista que se consulte. Por ejemplo, Gustavo Ferreira considera que la designación fue absolutamente nula, inconstitucional, por lo tanto todo lo que firmó tiene que ser inválido, anularse. Okay. Pero por su lado, o por otro lado, Andrés Gil Domínguez, otro constitucionalista que estuvo en contra de la designación de García Mansilla, considera que no son inválidos, y me menciona un precedente de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró inconstitucional la ley de subrogancia. Se dijo, todos los jueces subrogantes que fueron designados por esta ley, es inconstitucional esta ley, pero todo lo que firmaron para atrás queda válido por una cuestión de seguridad jurídica. Entonces dice,
por una cuestión de seguridad jurídica, esto no debiera cuestionarse. Recién me respondió Raúl Zaffaroni, al que había consultado para la nota, pero bueno, no había llegado a responderme, me contestó hace unos minutos, recién leí el mensaje, y según él, como de estos 215 fallos, muchos los firmó con los otros 3 magistrados, es decir, la firma de García Mansilla no es determinante, claro. En esos no habría que meterse para no hacer tanto lío, pero en los que sí fue determinante, es decir, se requieren mayoría de 3 votos, donde él sí hizo mayoría, y quizás lo mejor sería revisar esa situación para intentar darle algún tipo de legitimidad, porque acá ya abro yo una pregunta. A García Mansilla lo metieron por decreto, estuvo 39 días y firmó 215 fallos. Acá se sentó un antecedente, porque si esto se considera todo válido, el día de mañana entra otro presidente, nombra a otro juez de la Corte, firma los fallos que le interesan al gobierno y después se va y queda todo firme. Entonces ahí hay un antecedente que se sentó que es muy peligroso. Entonces hay que ver cómo se resuelve todo esto. Y agrego, recién mencionábamos la causa que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ramos Padilla. Ahí se planteó la inconstitucionalidad del decreto de designación y dictó una cautelar Ramos Padilla luego de que el Senado rechazara los pliegos del hijo y de este abogado vinculado al Opus Dei, donde le prohibió a García Mansilla firmar por 3 meses, también le prohibió al hijo jurar, y dijo, no dijo, pero los 3 meses, ese plazo es por el que él se iba a tomar, tiempo para analizar la cuestión de fondo. Ahora renuncia a García Mansilla. La pregunta es, ¿queda abstracto entonces esa causa? ¿Debiera ya quedar zanjada? Y ahí digo, me parece que no, vamos a ver qué sucede, porque en el análisis de la constitucionalidad o no del decreto puede también sentarse lo que pueda pasar con esto que firmó García Mansilla. De hecho, el sábado, la Procuración del Tesoro, es decir, los jefes de abogados del Estado, hicieron un persaltum en la Corte contra esa decisión de Ramos Padilla para que intervenga. Claro, todavía no había renunciado García Mansilla, que tenía la firma bloqueada. Entonces la Corte también podría manifestarse sobre la constitucionalidad. Y a lo mejor ahí quieran emprolijar algo diciendo, bueno, fue constitucional, lo que firmó está bien, renunció, ya, listo, se zanjó el tema. Pero alguna vuelta habría que darle a la cuestión. No pueden dejarlo flotando en el aire. Claro. Porque firmó de vuelta 215 fallos, ni más ni menos. Tenemos un material, un tuit de el jurista Arballo, que se puso a analizar, allí podés mover, analizó Gustavo Arballo estos 215 fallos, dijo que no, 80% de esas decisiones la firma no influyó, porque firmó con los otros magistrados, es decir, conformó una mayoría de 4, pero hubo 40 casos en los que sí importó. Y es ahí donde, repito, se tiene que hacer el foco. Muchas cuestiones eran de competencia, de si correspondía o no intervenir a una jurisdicción o a otra, y creo que ese va a ser el centro de atención para lo que viene respecto a lo que hizo García Mansilla en la Corte. Así que bueno, no hay una respuesta contundente, pero claramente algo se va a tener que hacer con respecto a esto. Es insólito, ¿no? Que haya pasado esta situación, que una persona que conoce la Constitución haya permitido que suceda esta situación, que los otros 3 jueces que también conocen bien la Constitución le hayan tomado juramento, sabiendo que, porque además no es que era novedoso que la dirigencia política no avalaba estas nominaciones de Javier Milei, no es que de golpe la semana pasada dijeron, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de rechazar los 2 pliegos porque no me gusta el decreto. No se estaban tratando porque no tenían los votos para aprobarse. Entonces se sabía que no tenía el respaldo del órgano constitucional designado para nombrar jueces de la Corte, además, y que iba a ser cuestionado por todos lados, porque antes de que lo nombraran por decreto, ya Unión por la Patria, bloque mayoritario que te puede inclinar cualquier votación, en este caso por la negativa, le había dicho mediante nota, nosotros vamos a voltearte al juez y lo nombrar por decreto. Entonces, desde el vamos, siempre estuvieron cuestionadas todas las decisiones que involucraran. Claro, pero además ellos 2 mismos, Rosenkrantz y Rosati, fueron nombrados por decreto, se armó muchísimo quilombo y ellos estuvieron ahí. Bueno, por eso... Entonces es como mínimo sospechoso todo lo que pasó. A ver, ahí hay una cuestión de deslegitimación de la propia Corte, que claramente se vio empujada a una nueva crisis. Digo, no es que, bueno, esto pasó y ya está. Otra vez la cabeza del Poder Judicial quedó envuelta en un escándalo y ellos son responsables, por eso resalté al comienzo de la columna, que estuvieron los 3 en la toma de la jura. Y al tomarle el juramento, de alguna manera convalidaron, después se puede discutir la constitucionalidad o no del decreto, pero si le hubiesen dicho
dicho no en ese momento, hubiesen parado un poco todo el escándalo que siguió escalando. Digo, además una jura que fue muy reservada, sin publicidad, escondidas, sin invitados, claro, ya entiendo, todo estuvo mal. Entiendo que sin cumplir, digamos, los requerimientos necesarios para una jura de esas características. O sea, es pública y la verdad que le hicieron a escondidas rápido y se trascendió cuando ya había jurado y te difundieron la foto. Digo, no es que mañana va a jurar, sino le tomaron la jura rapidito, claro, y asumió. Claro, a la semana siguiente García Mansilla votó con Rosati y Rosenkrantz rechazarle la jura al hijo. Lorenzetti ahí no firmó porque el hijo iba a entrar justamente a instancias de Lorenzetti. Según el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, el hijo fue una sugerencia del propio Lorenzetti. Y aquí vamos a otra cuestión que tiene que ver con la Corte de la Queda con 3 integrantes. Otra vez, digo, este ingreso que por comisión de alguna manera también tenía esta interna feroz como condición, como causante, porque el ingreso del hijo y García Mansilla podían llegar a cambiar la relación interna de poder. Digo, ahora de vuelta, la Corte con 3 integrantes implica que los 3 tienen que ponerse de acuerdo para sacar fallos, porque los fallos son por mayoría de 3, porque es una Corte de 5, no importa la cantidad de integrantes. Si hay 3, bueno, los votos son 3 de mayoritarios. Basta con que uno no esté de acuerdo, para un caso puntual se va a tener que sortear con jueces, de donde surgen de la presidencia de las cámaras federales. Por ejemplo, podría ser o salir sorteado el presidente de la Cámara Federal porteña, que es Mariano Llorens, que es uno de los jueces designado por Macri, que ingresó a Olivos en secreto y que atajan el equipo Liverpool de jueces y fiscales en el que estaban Luciani y Jiménez Uriburu, y es un juez que ya dejó escrito que quiere ver presa a Cristina. Digo, esa persona podría ser sorteada para intervenir en el caso Vialidad sin ir más lejos. Digo, de allí la relevancia que esto tiene, y por eso nos preguntamos, ¿qué legitimidad puede llegar a tener ahora una resolución en el caso Vialidad, donde Cristina fue condenada a 6 años de prisión, tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y hay un recurso de queja que tiene que resolver la Corte, que si lo rechaza le deja firme esa condena? Digo, lo van a hacer estos 3 jueces, solo 3 personas van a determinar el futuro electoral e incluso la libertad de la expresidenta. Bueno, eso queda flotando en el aire. Y por último, el tercer interrogante tiene que ver con qué va a hacer el gobierno ahora. ¿Va o no va a plantear, a proponer nuevos candidatos? Si lo hace, se arriesga a una nueva derrota legislativa. A ver, trascendían notas de que van a proponer, pero después de las elecciones, es decir, van a ver el resultado y ver qué hacer. A mí una fuente judicial del gobierno me dijo ayer que su intención es volver a proponerlo y en breve, antes de las elecciones, a sus 2 candidatos para ocupar las vacantes que dejaron Juan Carlos Maqueda, al que se empujó a salir, porque es cierto que se jubilaba, pero lo jubilaron bastante tiempo antes para intentar lograr un hueco y poder meter su gente. Y por otro también está la vacante de Elena Hayton. Bueno, se puede abrir como siempre se da con estas cosas, una negociación. Está vacante también el procurador general esa es la clave, de la Nación, negociación, ¿no? Si claro, vos vas a poner 2 jueces, vas a proponer 2 nuevos jueces de la Corte y la principal queja de esas nominaciones fue que faltaba una mujer, cuanto menos tiene que venir nominada una mujer, pues si no vas a tener exactamente el mismo problema. Acá se incentivó y por ahí se aceleraron los pasos por el tema del decreto y la jura a escondidas que hizo García Mansilla, pero por lo menos deberían mostrar un aprendizaje. Y el dudo, gobierno, ¿no? y yo también creo que el gobierno quiso presionar y no le salió bien el juego, no le salió bien la jugada en un tiempo ya bastante errático, ¿no? del gobierno de Javier Milei. Creo que aquí quiso imponer sus candidatos y la verdad que, bueno, querían sostener a García Mansilla a toda costa y García Mansilla se dio cuenta que ya no daba para más. Hasta 50 académicos salieron a firmar pidiéndole que se vaya y firmaron desde Subside a Slocar, para tener una idea, de gente que puede comulgar con las ideas de Javier Milei a las que están en las antípodas, y todos se pusieron de acuerdo diciendo, no, ya está, te tenés que correr. Y sí. Y bueno, eso hizo sin margen. Tiene que seguir laburando, no su papelón, sino para él. Tengo 1.000.000 de preguntas, sé que no tenemos mucho tiempo. Tengo una muy concreta que no entiendo, que es, tenemos 3 jueces, o sea, 2 vacantes, en caso de que haga falta hay que buscar con jueces. Pero ¿por qué siempre haces mención a un con juez y no a 2? Porque digo, puede pasar que llames a un con juez, puede quede ser 3. empatado. Sí. Pero de antemano,
¿se convoca a un conjuez o hay que necesariamente llamar a dos en el caso de un No, se un llama, por lo que tengo entendido, se llama a uno. y si hay empate Claro, llaman a un si tenés la votación 2-1, llamás a uno para ver si desempata y pone el 3-1. Ok. Y si queda 2-2, llamás al quinto. Y podría obviamente darse el escenario en el cual llamas un segundo conjuez que vote con un solo juez de la corte en un sentido contrario a los otros dos. Obvio. Sí, porque en el momento Andamos y en el momento en que es convocado, Claro, tiene libre de- el estatus de sus pares. Digo, su voto vale lo mismo que los Claro. otros. Entiendo. Muchísimas complejo. gracias, Franco. Pueden, si necesitan la guía, obviamente las notas de Franco Misraji en la web del Destape están ahí para consulta permanente. 10 minutos para las 12. ¡Ey, vos! Portate bien. Portate bien. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Carla Pelliza, en las mañanas de Re. Hey.